Buenos días con todos. Bueno, gracias por la presentación, doctora Paz. Soy la doctora Lady Lévano, muchos me conocen. Eh, Trabajamos de la mano con todo el grupo de soporte nutricional, ¿no? Que está comandada por la doctora Carla Cornejo, médico intensivista, otros compañeros y colegas que son intensivistas, el equipo de químicos farmacéuticos, ¿no? Quienes ven y velan por el tema del soporte nutricional, el equipo de licenciadas en nutrición y asimismo el equipo de enfermería, ¿no? Entonces, poco a poco, durante todos estos aproximadamente 12 años, el equipo ha ido creciendo. Esperamos que crezcan más porque son cada vez más los pacientes que vienen y necesitan del apoyo, no solo de nosotros, sino también de ustedes. Y bueno, hoy me ha tocado exponer un caso interesante, un tema muy interesante, complejo, que todos lo conocen y a la vez lo desconocemos, ¿no? Es sarcopenia aguda en cuidados intensivos. Pero para esto, sarcopenia viene de carne, músculo y penia, falda. El término sarcopenia, como les digo, viene de muchos años atrás. Lo vamos a revisar en las siguientes diapositivas y básicamente se empezó con la pérdida rápida de la masa muscular. Posteriormente se agregó que no solamente era la pérdida de masa, sino de la función. Y ahora incluso existe el término sarcopenia grave, que ya abarca no solo estos dos ítems, sino un tercer ítem que es la fuerza. O sea, tenemos que tener estos 3 puntos y medidos para tener una sarcopenia grave. Entonces, hasta antes del 2016, no se consideraba una enfermedad con un CIE-10. Se hablaba de esto, pero no estaba. A partir del 2016 ya se cataloga como una enfermedad y tiene un código, ¿no? En el sistema internacional, que es el M62.84. Y va cobrando vitalidad, ¿por qué? Porque antiguamente se presumía que sarcopenia solamente tenían los adultos mayores, ¿no? Los más ancianos, por así decirlo, presentaban sarcopenia. Pero hoy en día sabemos que no necesariamente es así. Un joven también puede tener sarcopenia, ¿no? La importancia en la UCI toma relevancia porque va a aumentar el tiempo de ventilación mecánica y aumenta, por ende, los días de hospitalización, asociado a que son más lábiles también a infecciones. Se dice que en lo largo de la vida uno va perdiendo masa muscular. A partir de los 40 años vamos perdiendo 8% por año dependiendo. Y entre los 40 y 80 años vamos a perder un 40% de la masa muscular, ¿no? Obviamente que todo esto se va a dar en un trayecto a lo largo de la vida en situaciones que si yo soy deportista o no lo soy, o me alimento bien o no. Si vemos al lado las imágenes en resonancia, vemos las tomografías de dos pacientes de edades muy similares, 70 y 74 años. Pero si observamos alrededor, en el primer dibujo de arriba, la primera imagen, perdón, ¿no? Vemos que hay menos músculo y toda la parte clara, toda la parte más blanca, ¿no? Es tejido graso. Y no solamente es alrededor, sino ven que dentro del músculo hay unos tractos blancos. Entonces, también hay grasa intramuscular. Y vemos en la diapositiva de abajo que esa parte blanca es laminar y casi no hay nada de grasa dentro del músculo. 70 años, pero ¿cuál es la diferencia? Que el paciente de la imagen de abajo es un deportista de alto rendimiento, es un triatleta, ¿no? Teniendo la misma edad. Puede mantenerse incluso la circunferencia muy similar cuando hacen medidas, ¿no? En centímetros, pero vemos que la calidad del músculo, uno es diferente al otro. ¿Y esto tiene impacto para nosotros? Sí, porque cuando llega una noxa, un estrés, un evento agudo, vamos a ver quién soporta más la enfermedad y quién no. Bueno, dentro de sarcopenia se va a dividir entre primaria y secundaria. La primaria, como le decía, que se relaciona con la edad, mucho de esto se relacionaba al envejecimiento, ¿no? Y la secundaria, que vamos a tener relacionadas a la actividad, aquellos pacientes que tenemos postrados, con inmovilismo crónico, reposo en cama prolongado, ¿no? Sedentarismo y otros relacionados a enfermedades crónicas, falla renal, enfermedad cardíaca crónica, EPOC, entre otros. Y otros relacionados a la nutrición, como son algunos pacientes con bulimia, anorexia, caquexia, ¿no? Entre otras enfermedades o trastornos psiquiátricos asociados. O también a la insuficiente ingesta calórico-proteico, ¿no?
En cuanto a la prevalencia, muchos de los estudios son en adultos mayores, se han hecho en adultos mayores. Entonces, tenemos un rango que en un adulto sano mayor de 60 años tiene una prevalencia del 5 al 13%, ¿no? Y de 80 años hasta un 50% de sarcopenia. En los pacientes en UCI puede llegar en un 30-60% en pacientes que previamente hayan sido sanos. Tenemos el mapa, ¿no? Y vamos a centrarnos en el de abajo, en la masa muscular, porque todos los demás, les voy a explicar, son grupos de trabajo de sarcopenia en diferentes localidades, ¿no? Con diferentes grupos y mediciones. Pero vemos que Sudamérica es uno de los países principalmente afectados, ¿no? Muchas veces por nuestros hábitos nutricionales previos. Entonces, vemos, cuando hemos revisado la literatura, la prevalencia de estos van de un 5% a un 22%, siendo un promedio de 16% de sarcopenia en pacientes sanos. Pero ¿qué pasa? Pacientes en ventilación mecánica o en cuidados intensivos. Puede llegar a un 71%, en ventilación mecánica 41%, ¿no? 43%, incluso muy similares a pacientes oncológicos que no han entrado a UCI. Llama mucho la atención y afecta esto, ¿por qué? Porque nosotros del equipo de soporte nutricional vemos sarcopenia en pacientes jóvenes. Los estudios, la mayoría que van a encontrar son en adultos mayores, pero la población que entra a la UCI, el promedio de edad lo tienen acá en temporalidad, ¿no? Más o menos el promedio es entre 50 y 55 años. O sea, todavía no son adultos mayores. Entonces, vamos a trabajar. ¿Y cuál es el impacto en ellos? Porque muchos de los pacientes que entran a nuestras UCIs están sedados, analgesiados, incluso bloqueados. Y esto aumenta el número de días, ¿no?, sin actividad. En cuanto a sarcopenia hospitalaria, ¿puede venir un paciente sano y darse la sarcopenia acá? Sí. A esa se le va a llamar sarcopenia intrahospitalaria. O se puede agravar más su situación durante la hospitalización, sí. La sarcopenia aguda es la pérdida rápida de esta masa, fuerza y funcionabilidad, ¿no? Que debería resolverse en menos de 6 meses. Y la sarcopenia iatrogénica, lamentablemente, es esa consecuencia de todos nosotros, ¿no? ¿Por qué? La primera indicación en la terapéutica, ¿cuál es? La primera indicación médica, ¿cuál es? La nutrición, ¿no? Entonces, esa es la primera de todo el tratamiento. Es la fundamental y es una de las principales a la que no le hacemos caso, ¿no? Porque muchas veces le ponemos NPO. NPO a todos. Algunas veces le ponemos dieta blanda. Vamos, la licenciada hace el pedido, nutrición lo ve, le deja el plato al paciente hospitalizado. ¿Lo habrá comido, no lo habrá comido? Nadie lo sabe. El porcentaje no sé, señor, ¿comió? Y muchas veces le va a decir, sí. Y el reporte va así, sí come, sí come, sí come. Pero esto no es real. Cuando ustedes se paran al lado del paciente a verlo, van a ver que muchas veces ni siquiera puede una compota terminar. Y si hablamos cuánto tiene de calorías o de proteínas, qué es lo que necesitan, vemos que es ínfimo. Y lo único que se sigue perpetuando es una desnutrición, porque no estoy ahí viendo a mi paciente, viendo la calidad de la comida y si termina todo. Un paciente que no tiene dientes, edéntulo, puede ser que por error le llegó una dieta con presa. No lo va a comer, lo va a dejar, ¿no? Va a decir, como poquito. De todo el plato, 2 cucharas. Y eso no es alimentarse. Entonces, un poco más de conciencia a todos para ver si el paciente tolera o no. Eso es en la parte de un paciente despierto. Pero en la UCI, ¿qué pasa? El paciente hace residuo, 50 cc. A veces, ¿qué pasa? El NPO. El NPO no ha hecho residuo. ¿Cuánto? Es poco. Bueno, cada vez hay estrategias para ir mejorando todos como equipo en diferentes, no lo digo por esta sede, en otros lados he visto esto, ¿ya? Pero pasa. Entonces,
Hace diarrea, le paramos la nutrición. ¿Ya? Pero cuando vamos viendo a lo largo, estos pacientes tienen déficit calórico proteico y se sigue perpetuando una desnutrición. Entonces, la sarcopenia iatrogénica es parte de la sarcopenia intrahospitalaria que puede haber, ¿no? Y esto ocasionar una sarcopenia aguda. En 1947, Richard Asher, que es un endocrino y hematólogo, observó algo muy interesante y lo describió en el British Medical Journal, como los peligros de ir a la cama. ¿Alguien me puede ayudar, por favor, con la primera frase? A ver, doctora. Observen al paciente acostado en la cama. ¡Qué imagen tan patética! La sangre coagulándose en sus venas, la cal escurriendo de sus huesos, la cíbala amontonándose en su colon, la carne pudriéndose de su asiento, la orina goteando de su vejiga distendida y el espíritu evaporándose de su alma. He pintado un panorama sombrío e injusto. No es tan malo como parece. Hay mucho consuelo y sanación en la cama, y el descanso es esencial para el manejo de muchas enfermedades. Mi objetivo ha sido revelar los males de la sobredosis. Y a pesar que está en cama, hay a veces que no es necesario mantenerlo mucho tiempo. No es malo que esté en reposo un paciente. El problema son las sobredosis. Muchos días sin comer, muchos días sin moverse. Eso es lo malo. Entonces, al final dice, enseñamos a vivir para que podamos temer el tiempo innecesario en cama. Levanta a la gente y podremos salvar a nuestros pacientes de una muerte prematura. Si este médico en los años 50 ya decía que deberían levantar al paciente, ¿no? Porque veía que había más complicaciones, hoy en día muchas veces, ¿no? Todavía se mantienen a los pacientes en las hospitalizaciones con NPOs prolongados o con inmovilismo innecesario. ¿Y qué ocasiona todo esto? Esto puede llevarme a atrofia muscular. Esta es la cronología del músculo esquelético, básicamente. Vamos a ver que un paciente joven, ante cualquier injuria, estrés, una enfermedad, ¿no? El poder de recuperación del músculo que va a disminuir, vemos que va a aumentar y va a mejorar más rápido, versus un paciente con alguna enfermedad crónica, ¿no? O en un adulto mayor, que esta recuperación va a ser muy lenta, pero no va a llegar a su normalidad. Obviamente que en primera instancia nosotros vemos que hay un equilibrio entre la síntesis y degradación de las proteínas en un paciente eutrófico, pero que esto a través de una noxa se va a ir rompiendo y va a ir predominando, ¿no? Que disminuya la síntesis de proteínas hasta que produzca atrofia en estados catabólicos, como es el último dibujito, ¿no? Y se va perdiendo la masa muscular y se va llenando más de tejido adiposo. Entre la fisiopatología, vamos a ver que está mediada por la inflamación sistémica, ¿no? La interleuquina 1, C y el factor de necrosis, alfa necrosis tumoral juega un rol importante en ellas. Va a haber un incremento en la arteriosclerosis, en la circulación, en las unidades motoras, alteración de las hormonas, del eje hormonal, ¿no? En los factores de crecimiento, va a haber crecimiento, modificaciones en los factores del crecimiento muscular propiamente dicho, ¿no? Obviamente, todo esto ahondado con persistencia de la disminución de la actividad física. El estrés metabólico y la desnutrición que se va. Acá vamos a ver las vías anabólicas y catabólicas a nivel de la mitocondria y del músculo que va a producir estas, ¿no? Y vemos que principalmente está ahí la vía inflamatoria interleuquina 1, 6 y el factor de necrosis tumoral. ¿Qué pasa? Yo tengo que identificar estos pacientes. ¿Podré tener un obeso con sarcopenia? Sí, puedo tener un obeso con sarcopenia. Puedo tener
un paciente bajo de peso con sarcopenia. Sí, puedo tener un paciente aparentemente eutrófico con sarcopenia, sí. Puede ser joven o puede ser adulto mayor. Entonces yo tengo que identificar las vulnerabilidades en la UCI. Uno, la edad avanzada. No necesariamente. La gravedad de la enfermedad, esto sí, porque más hipercatabólico va a ser la noxa, el paciente va a perder masa muscular más rápido. Y la inmovilización prolongada, ¿no? Y la malnutrición hospitalaria. Este es uno de nuestros pacientes, muchos de ellos, como le digo, sedado, analgesiado, relajado, con vasopresores, intubado. Muchos de ellos llegan a traqueostomía, en mal estado, ¿no? Algunos mayores con comorbilidades van a estar echados. Cuando el paciente se empiece a estabilizar, pedimos que terapia venga a verlos, pero no hay necesidad que el paciente esté extubado para que venga terapia a movilizarlos. Podemos dar incluso, ¿no? Con un grado de sedación consciente o incluso RAS-1, -2, ya se empiezan a hacer terapias físicas pasivas a los pacientes. Este es el caso de una paciente de 53 años que viene por dolor abdominal, náuseas, vómitos e hiporexia. La señora es una obesa, ¿no? Un IMC de 38 y en su tercer día de hospitalización la programan para sala. Y lo que le hacen es un laparostoma por una eventración abdominal, ¿no? La señora es relativamente joven y vamos a ver qué pasa con ella. En lo largo de su hospitalización, lamentablemente, tiene como 6 a más operaciones, ¿no? Los números, DH significa días de hospitalización. Lamentablemente la señora se complica, ¿no? Y ahí están todas las operaciones que tratan de hacer. Pero ¿qué pasa? Todos esos días, ¿cómo creen que habrá estado la señora? ¿Comía o no comía? No, muchas veces o muchos días a esta paciente le han puesto en NPO. Ha habido días que le iniciaban la nutrición y días que le ponían en NPO, la gran mayoría. Y lamentablemente a veces no había turno operatorio, no podía entrar, se suspendía y el NPO se ha ido arrastrando. 54 días aprox a una de sus últimas operaciones. ¿Lograron cerrar la pared? Sí, lograron cerrar. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver. Dentro de los exámenes de hospitalización, nosotros y el equipo de nutrición hace un cribado a los pacientes que entran, ¿no? Pero le pedimos algunos exámenes. Si bien es cierto, a veces no contamos con todos, ¿no? Pero nos basamos en los linfocitos y la albúmina. Esta paciente ingresa con una aparente albúmina normal. La obesidad es un estado proinflamatorio per se, con una albúmina aparente normal que en el transcurso de los días va disminuyendo severamente, ¿no? Esta paciente ya llega con linfopenia. Los linfocitos también son unos marcadores de nutrición. Entonces vemos que ella ya tenía linfopenia de base. Es de 1500 a 3500, ¿no? Y vemos que va siendo su punto más bajo los últimos días, 0.5. Acá nomás me dice que es una paciente que está malnutrida. ¿Y es por qué? Probablemente esos días de NPO se prolongaron demasiado. Paciente obesa no se mueve. Paciente operada del abdomen, a veces ni lo sentamos, ¿no? Cerraron el laparostoma, cuando se ve, hace una infección de sitio operatorio. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Volver a entrar a sala. Así quedó la paciente, lamentablemente. Esta es una imagen cruda, real, ¿no? Con un abdomen bloqueado, y llama la atención que casi no se ve el músculo. La capa muscular se ha perdido. Todo es tejido adiposo. Bueno, tal vez no se observa bien, pero por acá hay una finita capa de músculo. Y por acá también. Pero es muy delgada, ¿no? Sin antes de la operación, con esos valores, yo ya sabía que estaba desnutrida, ¿no? Creo que todos lo hemos visto acá. Lamentablemente lo abren y cuando toman las imágenes son de verdad terribles, terribles.
¿no? La paciente casi no hay músculo, la paciente estaba con sarcopenia, una paciente joven. Se complica y entra a la UCI, ¿no? Es evaluada por el equipo de UCI y pasa. Un Apache en 10, un SOFA en 10, y se le hace a todos los pacientes de UCI un Nutri-Score. El Nutri-Score es para ver, nosotros vamos a ver, está en 5, y nos va a decir o nos va a identificar a aquellos pacientes que nosotros vamos a tratar de darle una terapia temprana, nutricional, ¿no? Ella tenía 5 puntos, que era alto, necesitaba una intervención por el equipo de soporte. Tenemos que evaluar los factores de riesgo, diabética, obesidad sarcopénica, ¿no? Que existe ese término, desnutrición intrahospitalaria que se ha ido jalando y agravando cada vez más, y las múltiples cirugías. Lamentablemente la paciente tuvo una evolución tórpida. Presento el caso porque es lo que no queramos que se vuelva a repetir. Ahora, el diagnóstico de sarcopenia, hay varios grupos que han trabajado mucho en esto para sacar consensos, ¿no? El grupo asiático, el grupo europeo, comandado por la ESPEN, y hay uno puntual que es del adulto mayor. Entonces, este grupo de trabajo de sarcopenia, primero, si tiene una sospecha clínica, va a aplicar una encuesta de movilización, de si camina hasta de su silla a su cama, si se puede sentar, entre otros. Si esto sale positivo, va a evaluar la fuerza muscular. La fuerza muscular, vamos a verlo, podemos implementar la dinamometría. Si esto me sale positivo, lo tiene probable. Es probable que tenga sarcopenia. ¿Tengo estudios de imágenes? Sí. Tengo ecografía, tengo el DEXA, tomografía, resonancia, bioimpedancia, ¿no? Con esto me confirma la sarcopenia. Y otros test físicos para ver la sarcopenia severa, de la que les hablé. Acá están los puntos de corte por cada grupo de estudio, tanto para hombres o mujeres, y los métodos que se han utilizado, ¿no? En algunos DEXA, algunos bioimpedancia. Vemos la resonancia, que es uno de los principales estudios. Lamentablemente el costo y la disponibilidad no está al alcance de todos, pero nos ayuda bastante, nos mide precisión, calidad, ¿no? Incluso toda la grasa intramuscular que hay. El otro es la tomografía computarizada. Hay estudios en curso que miden a nivel de LED2, hacen los cortes, ¿no? De áreas musculares para ver, pero tiene que tener el software. El tema es la radiación, ¿no? Pero se podría hacer. El otro es una absorción de rayos X de doble energía que se llama el DEXA. Radiografía no está disponible en todos los lados, pero hay muchos trabajos y revisiones que utilizaban este método. Un método más sencillo, de bajo costo, es la bioimpedancia. El único tema es que si nuestro paciente está en anasarca, va a ser un poco más complicado tener valores fidedignos, ¿no? La antropometría y la ecografía, que es operador dependiente, que se hace de los músculos rectos del muslo. Vemos ahí el equipo de nutrición que hace la antropometría con el picómetro, las mediciones de brazo, ¿no? El tema de la fuerza de presión. ¿Puedo hacer dinamometría a los pacientes en UCI? Sí. Obviamente a los que están, ¿no? En destete o saliendo o han salido, no a los que están sedados. Hay grupos que se pueden hacer en hospitalización también. Estos son los valores y las escuelas. ¿El diámetro de pantorrilla nos sirve mucho? Sí, ¿no? Y vamos a ver que esto está clasificado no solamente por la edad, sino de acuerdo al IMC. Y eso me va a dar un puntaje. Para hombres se establece menos de 34 y mujeres menos de 33. Esto ya está dentro del GLIN, que ahora les voy a hablar. Entonces, ahí vemos que el equipo de intervención nutricional aplica esto para pacientes de UCI y de hospitalización, como lo ven. Los criterios de GLIN para el diagnóstico de desnutrición me dice que yo tengo que haber tenido una herramienta, ¿no? Previa, cualquiera, valga CBGC, NRC 2002, entre otros, que yo pueda hacer mi cribado. Tengo un paciente con desnutrición, va a pasar a los criterios de GLIN, ¿no? Que tiene criterios fenotípicos y etiológicos. Los fenotípicos, que son evaluar la pérdida de masa muscular, el índice de masa corporal y la masa. Y los etiológicos, ver el sistema de alimentación, cómo va. Y evalúa enfermedad aguda y el diámetro de la pantorrilla. Requerimientos energéticos proteicos para sarcopenia.
Esto con pinzas, mucha literatura, ESPEN te dice 1.5 gramos por proteína por kilo de peso y calorías entre 25 a 30. Pero vemos que esto es para un paciente en salida de la fase aguda, ¿no? Un paciente que está estabilizado. Hay que personalizar bastante. Si el paciente tiene falla cardíaca, está en diálisis, no lo está. Entonces, es mejor que esto se trabaje personificando a cada paciente con el equipo de soporte nutricional. Idealmente deberíamos tener un calorímetro indirecto, ¿no? Que me permita ver el estado energético basal del paciente y según ello poder ir haciendo las variaciones y modificaciones en la dieta, que ya se va a ver si es con fórmulas o con nutrición enteral, parenteral o mixta. ¿Hay guías de práctica clínica? Sí, pero están más enfatizadas en adultos mayores. En general, todavía hay estudios en curso, ¿no? Donde se ve que principalmente es una evidencia fuerte, parte del diagnóstico y del cribado. Vitamina D, suplementos, se pueden dar, idealmente con un dosaje previo. ¿Qué impacto tiene todo lo que les estoy hablando? La severidad de la enfermedad, las condiciones ambientales, la vulnerabilidad, todo esto, ¿no? Va a provocar en estos pacientes que se vuelvan más vulnerables o frágiles, que incrementen la estancia hospitalaria, ¿no? Y que sean propensos a reingresos, a caídas posteriores o readmisiones básicamente, ¿no? También existe la sarcopenia disfágica. Obviamente, por esta razón, el paciente no va a tolerar la nutrición. Muchas veces los pacientes tienen dolor y les refieren dolor de garganta después de la colocación de la sonda nasogástrica, después de la extubación, que no permite, ¿no?, que coman. Hay que tener mucho cuidado cuando uno retira una sonda nasogástrica, a pesar de que el paciente empiece a comer papillas, porque a veces por el dolor dejan de comer y no llegan al requerimiento calórico proteico indicado. ¿Qué otro impacto tiene? Es que perpetúa la debilidad muscular, mayor estancia en UCI, aumento de las complicaciones y mortalidad. Hay un estudio interesante que encontré que es de acá, ¿no?, del Hospital Hipólito Unanue, en el 2020 en 178 pacientes, más de 60 años, casi el 50% presentó sarcopenia, ¿no? 12% fallecieron de ellos y estancia prolongada un promedio de 35%. Hospitalización y dismovilidad. Esto es algo muy importante. La mitad de nuestros adultos, ¿no?, están activos en la sala de hospitalización un promedio de 30 minutos al día. Un tiempo insuficiente. Y peor aún, cuando nosotros tenemos un paciente en la UCI y está despertando, muchos de los adultos mayores por las condiciones, estancia en UCI, invasivos, ¿no?, personas desconocidas, ¿pueden hacer delirio? Sí. Hacen delirio y el paciente lo dormimos a veces, ¿no? Hay que evaluar el CAN ICU y valorar el soporte familiar en ellos. Porque si yo duermo al paciente, ¿no?, lo dejo sin moverse. Acuérdense todo lo que estamos revisando. Y si tiene un delirio hipoactivo, no lo muevo mucho porque me dicen, si lo siento, se va a caer, doctora, porque está así. Y si tiene un delirio hipoactivo, le doy antipsicóticos y a veces se duerme y ya no se mueven. Entonces, el soporte familiar acá es fundamental y la primera charla de la mañana es esencial, ¿no? Obviamente, por todo esto, las lesiones por presión están ahí, ¿no? Y suman más carga catabólica. Bueno, eso es todo y gracias. Ese es el equipo de USNA. Hay algunos que no están, pero es un trabajo conjunto. Muchas gracias.